Bueno, pues la muerte de un exalcalde de cualquier municipio, pues siempre es obviamente noticia y es historia. El caso de don Margarito Ortiz Saldívar, pues habrá que dividirlo en dos partes. La primera, que tiene que ver con su historia como alcalde, y la otra, pues todo este asunto, pues que conlleva un juicio largo de, pues yo creo que más de 35 años, ¿no? No sé si nos enfocaremos hoy precisamente con el tema de su historia, más bien como alcalde, y le agradezco mucho que acepte la invitación, como siempre, el licenciado Lucas Hernández Salinas, director del Archivo Histórico, que pues ahora sí que está bien fácil hablar de Margarito porque ya tienen toda la información, que por cierto aparece en el libro Río Verde 400, del cual el licenciado Lucas es un coautor. Lucas, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, buenos días. Falleció recientemente don Carlos Gama Morales, en tiempos del presidente Alejandro García falleció Odilon también. En la época de Alejandro. Sí, falleció don Gabriel Martínez. Sí. Y ahora, bueno, pues se suma don Margarito Ortiz, una persona muy conocida, uno de los nombres de los alcaldes más conocidos, ¿no? De todos, ¿no? De toda la historia. Así es. Oye, ¿qué sabemos de don Margarito? Mira, como tú dices, hay dos facetas. Hay dos facetas en torno a lo de Margarito Ortiz Saldívar. Una de ellas precisamente es como tú lo dices, como presidente municipal, y la otra es, en este caso, el proceso de litigio que todavía sigue. Así es. Respecto a una supuesta deuda, por así decirlo, ¿no? Traemos algunas cosas que son novedosas para el pueblo, ¿verdad? Y que esperamos que esto sirva también para el proceso que se está llevando a cabo. Así es. Todo esto, sí. Si hablamos desde la primera faceta, pues él fue presidente en el 82. Él nació en Cedral, San Luis Potosí. Él se viene a Río Verde. Antes estuvo en el seminario de San Luis Potosí. Iba a ser padre. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista moral, podemos decir que tenía buenas intenciones con respecto a nuestro municipio, ¿no? Ajá. Si hablamos de que estuvo 6 años en el seminario, pues se supone que hay cierta ética, cierta moralidad, ¿no? Oye, esta es, ¿dónde la sacaste? Esa es una foto, me parece que esa... ¿O vas a decir, se dice el pecado, pero no el pecador? No, ¿verdad? No, esa la tenemos ahí en el archivo. Ajá. No, esa creo que es de un recorte de periódico, cuando está en el proceso de O sea, ya no era alcalde ahí, ¿verdad? Ya no era, me parece que ya no era, es cuando él se tiene que presentar ante el juzgado. Ajá. Sí, y esa es un recorte de un periódico que nos facilitó, pues precisamente el licenciado José Jesús Alvarado Orozco. Correcto. Que estamos trabajando junto con él. Muy bien, adelante. Comentarte, cuando llega aquí a Río Verde, él forma parte del Club Sertoma como presidente y de Canaco. Dentro de este proceso electoral, proceso político que él tiene, el coronel Arturo Godínez lo propone ante el gobernador del estado, Carlos Conjitud Barrios, para que pudiera ser alcalde de este municipio, y finalmente pues se convierte en él. A pesar de las críticas que se dieron, sobre todo en torno al proceso jurídico respecto a la deuda, sí. Él pavimentó muchas de las calles principales. Claro. Oye, Arturo Godínez es ¿quién vivió muchos años en Gama. Él, sí. ¿Es el mismo? Sí, es familiar de Melitón Godínez. Ah, correcto. Ajá, él fue un personaje muy importante. Él fue de la policía del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Sí. De hecho, él fue el que propone lo que es la policía bancaria en el Distrito Federal en ese entonces. Él tuvo un peso muy poderoso, muy político. Se presume que él trajo aquí artistas importantes como Cantinflas, como María Félix. O sea, hace cuenta que está bien relacionado en las altas esferas a nivel nacional. Sí, y fue pues el padrino de don Margarito, el padrino político. Así es. De hecho, él hizo buenas cosas por Río Verde también. Sí. Por ejemplo, donó, la esposa, él se puso de acuerdo con su esposa, y donaron el terreno donde ahora es la escuela primaria Benito Juárez. Entonces, de una manera trató de impulsar y de apoyar a Río Verde.
y yo creo que tenía buenas intenciones para con Margarito Ortiz. Así es, Saldívar. sí, claro, o sea, si es un hombre altruista, si es un hombre que quería a su pueblo, pues no iba a recomendar a cualquier persona. No, y aparte el antecedente que tenía Margarito de que estuvo en el seminario 6 años, ¿no? Así es. Por cierto, déjame presumirte que esta entrevista es de las últimas que dio don Margarito Ortiz. Ah, eso es. En el 2000, pues ya llovió. Estaba viendo el video y estaba yo entristecido por verme yo. 2014 esta entrevista no la dio. Los años se pasan rápidamente, Gilberto. Ya, pues el proceso ya tiene 30 años. Sí, esa vez no quiso hablar del proceso. O sea, la entrevista me la dio, pero con la condición de que no se hablara nada de ese proceso. Se la voy a transmitir mañana, por cierto, aquí a nuestro auditorio de Noticieros Cable RB. Tiene una buena anécdota esa entrevista, porque esa entrevista yo no trabajaba todavía en Cable RB, trabajaba para otra empresa, pero se la hicimos porque lo habían ya dado por muerto en el 2014. Habían dado una noticia que había fallecido don Margarito Ortiz. ¿Y cuál? Pues no había muerto, ya fuimos a verlo y lo entrevistamos. Esta es la historia de esta entrevista ahí en su casa. Un hombre muy sencillo, muy sencillo y muy buena gente. La verdad es que es el concepto. Nunca lo volví a ver, por cierto. Es el concepto que me quedé. Enfermó, él es el concepto mucho tiempo. Que me quedé con él. Adelante. De hecho, como decías, dos facetas, ¿sí? A lo mejor una perspectiva como presidente, pero también de manera humanitaria, ¿no? Ajá. En ese sentido. Y retomando Gilberto, sí. Pues bueno, ya te comentaba, él fue de las personas que más hizo más obras de pavimento aquí en la cabecera municipal. Inclusive fue de los primeros que empezaron a pavimentar el Boulevard Carlos Conquistud Barrios, ¿no? Uh-huh. También hizo cosas importantes, fíjate, por el archivo histórico. Él es el primero que propone en 1981 a don Eugenio Verástegui como el primer cronista de la ciudad. Esa visión, ¿no? De la visión del preservar la cultura, ¿no? Sí, inclusive hizo una revista, financió una revista en esa época, inclusive ya quedan poquísimas revistas, pero el sustento de la misma está muy completo. No podemos decir que es una síntesis, pero por lo menos algo importante dentro de la historia de Río Verde viene en esa revista que él editó. Y bueno, entre sus regidores, de los más importantes podemos decir, todavía que podemos platicar con él, Eduardo Castillo Rodríguez, fue regidor en su época. Ah, sí, don Lalo. Don Lalo Castillo. Y Juan Patiño también estuvo como síndico dentro de la administración de él, entre otras personalidades como Cholotoba, que ya no está, el doctor Esteban Arteaga Godínez, precisamente familiar de los Godínez, ¿no? Sí. Entonces, entre otras personalidades. Y finalmente, pues tenemos la noticia de que él muere el domingo pasado, ¿no? A los 89 años de edad. 89 años de edad. Ajá. Y bueno, esa es la primera faceta, ¿no? O sea, sí. Si lo tomamos como una persona que luchó por el bien de Río Verde, pues podemos decir que esa es la faceta, ¿no? Pero pues tenemos la otra faceta, ¿no? La otra faceta en donde existe el proceso jurídico que aún estamos viviendo. Se habla de que son 2,000 millones de pesos los que se la adeudan, como se dice, en multas y recargos y lo que se acumula. ¿Dos? ¿No? ¿Cuánto? Se habla de aproximadamente 2,000 millones. 2,000 millones. 2,000 millones de pesos. Entonces, pero bueno, también hay posibilidades de que hay 3 posibles procesos jurídicos que puedan apoyar a la solución de este problema. Y bueno, ¿cómo se da esto? Él solicita la idea de Margarito era pavimentar las calles, introducir drenaje sanitario, introducir lo que es agua potable. O sea, también tenía una visión muy grande respecto a la infraestructura, a la infraestructura
de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, él, bueno, pavimentar calles, rehabilitar drenajes, las tomas de agua potable, y él habla con algunas personas para realizar las gestiones, en este caso ante personas cercanas a Carlos Jojitus Barrios, para solicitar un préstamo, un préstamo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. O sea, un crédito que finalmente, pues el gobierno del estado fue el aval y finalmente se dio Dos cosas muy importantes que no se conocen mucho, Gilberto. O sea, quisiera hacer este paréntesis, si me lo permites. Claro. Dos cosas que no se conocen mucho. La primera de ellas es que efectivamente se les da el préstamo y que este préstamo, el cheque que le dan, le es arrebatado de sus manos y prácticamente no le da nada. No le da nada, entonces esa es una parte que entonces él tuvo que tuvo que autoprestarse, por así decirlo, dinero que él tenía, pero también a través de un banco para hacer las obras que él quería realizar. Y bueno, para tratar de concluir con este paréntesis, finalmente el gobierno municipal no pagó esa deuda que se contrajo con Banobras, no la pagó finalmente. Entonces, se supone que quien finalmente paga la obra es el gobierno del estado. El estado. Entonces, bueno. Pero, y en esa hipótesis o en esa parte de la historia, ¿quién se lo arrebató? Pues se habla de unas familias que trabajaban ahí, me parece que se llaman González, personajes ya no, parece que ya murieron. Ajá. Algunos de ellos, pero se habla de unos González que eran funcionarios y que alguno de ellos le pudo haber arrebatado el cheque. Y pues él batalló mucho, total, lo último que insistió en que se lo diera y no se lo dieron. Y bueno, ya haciendo este paréntesis, bueno, Margarito él hace un préstamo, pide un préstamo al banco, como te lo comentaba. Uno fue personal y otro fue a través del banco. Lo que fue el personal se habla de 45,709 pesos. Ajá. Pero solo creo que por ahí le prestaron 25,000, un promedio de 25,000 pesos. Entonces, la deuda en ese entonces podemos decir que por una parte fueron de 20,465 y por el otro lado de la empresa, en este caso del banco, fue como de 11,029. Y bueno, Banobras, lo que yo te comentaba, finalmente se autorizó el préstamo. El préstamo de Banobras que se le hace a Banobras fue de 31,000 pesos en aquellos entonces, ¿no? Pero en ese caso era el cheque era por 31,000 pesos. 31,000 pesos era, bueno, en aquel entonces era un montonal de la nota, ¿no? Entonces le fue arrebatado ese cheque, que le fue arrebatado, que finalmente no se le entregó, ¿verdad? Entonces ese cheque se lo arrebatan funcionarios estatales, al parecer uno de apellido González, pero ese cheque nunca ingresa a las arcas del municipio. ¿Sí? Entonces, pues finalmente ni se lo dan a él, ¿no? O sea, ni ingresa ni se lo dan el dinero. Entonces, ante la negativa de que le den el cheque, entonces él pide un préstamo, lo que yo te comentaba, hace el préstamo, pero como hubo problemas para que no se le reembolsara y no se le pagara, entonces él presenta finalmente pues una denuncia el 15 de julio de 1983. Él presenta, bueno, aquí ya había dejado de ser presidente, claro, sí. Ya había dejado de ser presidente, entonces él presenta una denuncia por juicio ordinario civil, así se llamaba bueno, inicialmente así inicia el juicio, ¿verdad? Juicio ordinario civil por el pago de 20,465,000 en términos generales, y el otro por
1,029,595. Entonces, de una manera u otra podemos decir que la denuncia que se hizo fue por alrededor de más de 21 millones de pesos, en todo caso en moneda ya de esa época, ¿no? Entonces, eso se lleva a cabo a través de un proceso jurídico, y bueno, el ayuntamiento pues responde de que nunca entró a las arcas el dinero. Uh-huh. Inclusive desaparecen todas las actas de cabildo de esa época, ¿no? La mayoría de las actas desaparecen y pues no ingresa a las arcas el dinero, pero sí se da todo ese proceso. O sea, esa fue en un momento dado si está la denuncia, pues es lo que le contesta el ayuntamiento. Así es. No entró a las arcas y no se encuentran las actas. Y fue un revés para Margarito Ortiz Saldívar, pero finalmente, pues desgraciadamente, por la corrupción, por algunos tráficos de influencias, por algunas situaciones adversas que se pudieron dar en contra del ayuntamiento, pues finalmente aceptan el proceso jurídico en donde existe la deuda en contra del ayuntamiento, ¿no? Bueno, y lo que pasa después de todo este proceso en donde se defiende el ayuntamiento, pues prácticamente no se defiende como debiera de ser, ¿no? Y finalmente, el 6 de octubre del 2003, Antonino, bueno, en ese entonces José Antonino García Maldonado era el presidente del Consejo Municipal. Ajá. Y se ve obligado a darle los terrenos de la feria, ¿no? Uh-huh. A darle toda esa parte, lo que es el DIF municipal. ¿No fue en tiempos de don Fausto? Eso fue, no, cuando se le entrega los terrenos de la feria fue en la época de don Antonino. Es cuando se entrega los terrenos de la feria como pago, a pesar de que ya se había pagado la suerte principal. Claro. En la época de don Fausto Izar se paga la suerte principal en este caso de la primera constitucional que tuvo don Fausto, se paga la suerte principal, como se le llama, pero sigue el proceso. Así es. Entonces, oye, y yo platicaba ayer en el radio, comentaba que unos terrenos encantados y malditos a partir de que fueron de él, ¿no? ¿Cuánto no valen esos terrenos, no? ¿Y sí. quién no los quisiera comprar? No, pero el problema no es ese, Gilberto. El problema es que yo supe de que se quería hacer una unidad habitacional en ese lugar, sí, pero no hay permisos. No sé por qué no hay permisos, pero entonces hace cuenta que está abandonado, por así decirlo. Siendo propiedad del Estado. Lo que pasa es que como no hay permisos, o sea, no hay permisos, tengo entendido que no hay permisos de interrupción de drenaje, de agua potable, de líneas de agua. O sea, una especie de bloqueo, pues. Por así decirlo, ¿verdad? Entonces, da esta situación. En la época de don Salvador Izar se mete una tercería jurídica, que algo así le llaman, ¿no? Ajá. Gastos de tercería, en donde meten al DIF municipal para tratar de salvar lo que es toda el área, ¿sí? Pero se pierde, Gilberto, esta tercería y se ve obligado al ayuntamiento a pagar más, e inclusive me parece que se le paga, no sé si son 10,000 pesos o se le está pagando mensualmente, ¿sí? A Margarito. Pues en este caso yo creo no que creo sí. que sean 10,000, pero habría que revisar. Sí, yo me quedé en 10,000 pesos mensuales, ahí me quedé. Posiblemente ya sea más, ¿no? Sí, claro. Pero 10,000 ¿en qué año? Pues podemos hablar de la época de Eli Pérez. Podemos decir que en esa época, yo ahí me quedé. Ahí que fueron 20 años. Pues sí, pero hay que actualizar un poquito la información, ¿verdad? Claro. Y pues se da toda esta situación, y bueno, para ese entonces ya se hablaba mucho, de que hay una hipótesis, no sabemos, solamente la familia lo conoce,
en el cual hay cartas poder en manos en este caso de los abogados que llevan a cabo el proceso jurídico, en donde al parecer ya todo este proceso ya está en manos de sus abogados, no de él, no de él ni de sus hijos. Yo tengo entendido que sus hijos no están de acuerdo. De hecho, antes de que pasara lo que lamentablemente pasó, en este caso el domingo, ellos ya no estaban de acuerdo con esta situación. Sí, yo platiqué ayer con uno de sus hijos, el que estuvo más al pendiente de don Margarito todo el resto, la parte final de su vida, y efectivamente me confirmó eso, que no tiene ningún tipo de ganas, ya están fastidiados de los procesos, están cansados y no tienen ya voluntad de seguir con eso, por ellos. Sí. Pero pues está el tema que tú dices. Sí, lo tiene. El caso ya es, el dueño del caso ya son los abogados. Van a hablar públicamente, me lo confirmó Carlos Alberto Ortiz Vázquez, quien es su hijo, vecino, por cierto, aquí de Cable RB. También don Margarito era muy amigo de los dueños de esta empresa, precisamente. Pues son vecinos. Sí. Por aquí. Así es. Fíjate que la situación, desde la perspectiva, si tú haces un análisis, Gilberto, la idea de Margarito estaba bien, era bueno, o sea, era bueno a futuro, porque estás hablando de la infraestructura del pueblo. Así es. Entonces la idea que él tenía era sana y era buena. Desgraciadamente a él le arrebatan el cheque, y él, por seguir con la idea que él tenía de pavimentar las calles, se autoadeuda y tiene adeudos personales con el banco. Entonces yo siento que la idea era buena, lo que él estaba haciendo estaba bien. Desgraciadamente le arrebatan el cheque, desgraciadamente él toma un camino equivocado al momento de conseguir dinero de él y dinero de los bancos para financiar la pavimentación, entre otras obras. Desgraciadamente, insisto, le arrebatan el cheque, se lo quitan, y finalmente se da este proceso. Pero la idea central yo creo que estaba bien, estaba bien. Desgraciadamente se dieron estas circunstancias, pero ¿hay posibles soluciones a esto? Sí hay posibles soluciones. Así es. Sí, y tiene que ver mucho con, pues incluso con planteárselo al ejecutivo del país, ¿no? Hay dos. Bueno, primero comentarte, yo he escuchado algunas pláticas de algunas personas cercanas al presidente electo, Arnulfo Urbiola, de que él viene con la idea de solucionar por completo esta situación, ¿verdad? Este problema. Aunque eso dicen todos los que entran. Yo creo que, pues así como un poquito lo conocemos, yo creo que sí se va a dar. Yo creo, ¿verdad? Esperemos que así sea. Pero sí hay soluciones, Gilberto. Claro. Mira, por ejemplo, hay 3 posibles figuras jurídicas que se pudieran dar para esta situación. La primera es la ley de expropiación por causa de utilidad pública, ¿sí? O sea, ley de expropiación por causa de utilidad pública. Yo estoy de acuerdo, Gilberto, en que si tú buscas expropiar los terrenos de la feria, ahí vas a parar la situación. Y la paras porque la paras. Sí. Pero yo pienso, Gilberto, que sería importante que si se hace esto, yo creo que se debe de indemnizar a la familia, Gilberto. A pesar de todo lo que se diga, a pesar de toda la situación, yo creo que si se logra expropiar, se tiene que indemnizar a la familia, porque al fin de cuentas son los más afectados. Se tomaron caminos equivocados, ¿verdad? Pero al fin de cuentas existe el problema. Entonces, esa es una, Gilberto. La otra es tramitación de un juicio de nulidad en contra de un juicio concluido. ¿Sí? Tramitación de un juicio de nulidad en contra de un juicio concluido fraudulento. ¿Sí? O sea, pero pues imagínate ese asunto, estábamos hablando de que todo eso comenzó en el 83, es 2021, pues por ahí del 2060, 2065, quienes estén aquí, si existe esta empresa, que obviamente va a existir,
pero ya nosotros ya no, van a estar aquí platicando y este juicio que empezó en el 2022, apenas se va solucionando. Pero fíjate, Gilberto, o sea, el proceso de origen está viciado. Sí. ¿Por qué? Porque no entra el dinero, tan solo con que no entra el dinero a las arcas. Desde ese momento está viciado. Pues, o sea, tú cómo... Pues sí, pero demostrarlo eso en un juicio es muy complicado. Bueno, digo, pues. En primer lugar, ahora, la otra, ¿por qué no existen las actas? Así es. ¿Por qué no existen? Así Entonces, es. ¿dónde inicia el juicio? O sea, así es. Bueno, esa es una. Esa es otra posibilidad. Pero también, Gilberto, insisto, ¿sabes qué? Indemnización. Sí, imagínate, hay que sumar cuánto han gastado los ayuntamientos en sueldos para abogados externos que están revisando este caso por parte del Ayuntamiento de Río Verde. Pues con eso ya se hubiera pagado una buena cantidad de la deuda, ¿no? Mira, el problema es que... Yo creo que en una ocasión vino Rojo Zabaletas, también es un abogado muy conocido ahí en San Luis, pero vino acá con unos desplantes y explicarnos a los periodistas cómo estaba el caso y demás. ¿Cuánto cobra este abogado, por ejemplo? El problema es que el caso se presta, Gilberto, para sacar dinero al ayuntamiento. Sí. ¿Por qué? Porque nada más están prolongando, Gilberto. Hay excepciones, yo no te voy a decir que no. Hay excepciones, pero también hay amarres, Gilberto. Ajá. Hay amarres que te detienen ahí. Así Entonces, es. por eso te comento, hay la posibilidad de 3 posibles figuras. Uh-huh. Y la más importante, bueno, no importante, pero la última, Gilberto, es la ley de extinción de dominio. Sí, claro. Es una nueva, bueno, en el otro proceso, en lo que es la tramitación de un juicio de nulidad en contra de un juicio concluido fraudulento, aquí es que solamente me parece que 2 personas lo pueden firmar este documento. Uh-huh. Una me parece que es el gobernador del estado y la otra, en este caso, el gobierno federal, en este caso Andrés Manuel López Obrador. Me parece que nada más son las únicas 2 figuras que pueden firmar este documento. Esa es otra de las situaciones. Y la otra parte jurídica, la otra figura jurídica, bueno, ya lo comentamos, es la ley de extinción de dominio. Ajá. En donde, ¿sabes qué? Pues igual, lo obtuviste a la mala, ¡pum!, te lo quito. ¿Ah? ¿Y qué dice? Que dice Andrés Manuel, devolverle al pueblo lo robado. Al fin de cuentas fueron argucias, pero no sé cómo lo vea la ciudadanía, ¿verdad? No sé cuál sea su idea, pero yo creo que si vemos las 2 partes, Gilberto, si hacemos un análisis consciente, o sea, de que hubo errores, no lo vamos a discutir, de que Uh-huh. hubo errores por parte del el expresidente municipal, que acaba de morir, y donde hubo también por parte del ayuntamiento, o sea, reconocer que de las 2 partes, independientemente si hubo obstáculos, si los procesos no se pudieron realizar, o sea, porque pudo también darse una situación de que a lo mejor el municipio en turno no haya tenido problemas en ese sentido, pero sí obstáculos, ¿sí? O sea, si nosotros hacemos un análisis concienzudo, muy consciente de estas 2 partes, o 3 partes, yo creo que sería justo que en un momento dado, si se usara cualquiera de esas 3 figuras, tratar de indemnizar de una manera u otra, en este caso a la familia de Margarito Ortiz Aldívar. Pero pues imagínate que los abogados no lo van a permitir, es un hecho. Pues me parece que de cierta manera honramos la figura de don Margarito Ortiz como un ciudadano distinguido de Río Verde, pero sin dejar de lado este otro tema tan polémico que desafortunadamente pues había incluso agresiones y bueno, pues también incitado por los propios medios de comunicación hace años, décadas, en la casa de Margarito y de don propio Margarito, que la gente le gritaba cosas y le decía y le gritaba. Pues vivió eso los últimos 20 años y terminó recluido en su casa por enfermedad, pero también por esta situación. Inclusive la gente no lo saludaba en la calle. O sea, esta situación fue yo creo que fue muy penoso, sí, muy doloroso no solo para la familia, sino para él. Así es. Que salgas a la calle y que la gente te vea mal, pues, o sea, imagínate, está una situación
muy difícil, ¿no? Así es que pues hay que de cierta manera pues honrar con respeto a la memoria de este hombre, don Margarito Ortiz Saldívar, que hizo muchas cosas buenas por Río Verde, pero pues ahí quedó este estigma, sin duda, que pues seguirá hablándose de eso muchísimo más. Ahí está la reseña que hizo amablemente el licenciado Lucas Hernández Salinas. Este documento es un documento que se hizo exprofesos. Esto que tú abordaste, ¿lo hicieron quién o cómo lo hicieron? Mira, esta es una ficha técnica que hicimos del archivo histórico. Ajá. O sea, juntamos información tanto del libro de Río Verde 400 como de algunos documentos que tenemos e hicimos una ficha. Lo que pasa es que en el primer trienio de Ramón, por ahí hubo un acercamiento con algunos abogados. Entonces a mí me pidieron que yo hiciera una ficha por parte de ciertos abogados de México, que hiciera una ficha técnica respecto a eso. La hicimos, esto fue lo que hicimos. Fue el resultado. Sí, gracias. Pero también hay otra ficha técnica mucho más extensa. Que hizo el licenciado Alvarado Orozco. Correcto. Tengo entendido que se le hizo llegar al presidente de México. No, al presidente ¿cómo se llama? A Arnulfo. Tengo entendido que el licenciado Alvarado le hizo llegar el documento. Está más completo, es una ficha técnica más completa. Y sobre todo porque está basado en documentos también. Sí, claro. O sea, los datos que vienen aquí son específicos en torno a ello. Por supuesto. Sí. Ahí está la entrevista. La entrevista que hicimos con don Margarito se la voy a colocar mañana aquí en Noticieros Cable RB. También te la recomiendo por si quieres anotar algunos datos ahí. Claro que sí. A mí me sorprendió mucho que dijo que pavimentó toda la Porfirio Díaz y sí se la creo, porque el pavimento pues aguantó. Esa es la otra. Las fallecciones de Margarito aguantaron hasta este momento. Y vuelvo al ejemplo del Boulevard Ferrocarrilero, ahí de Quesada al Puente de Fierro. Boulevard Ferrocarrilero de Quesada al Puente de Fierro, y Quesada desde Boulevard Ferrocarrilero hasta Bosque. No, hombre, parece que le hicieron hace 200 años. Y hace apenas 15 años. Gracias, Lucas. No, de nadie, a tus órdenes.